Lo cierto es que el siglo I, primera centuria imperial para Roma, después de la proclamación de Octavio Augusto, el sobrino nieto de Julio César, de Cayo Julio César, pues es uno de los periodos más interesantes para la historia de nuestra civilización. Hay personajes absolutamente relevantes, otros inconmovibles y otros muy nefastos. En este tramo que os decía, la conclusión, la finalización de la dinastía Julia Claudia, pues nos aparecen personajes de diverso calado. Por ejemplo, Calígula, terrible Calígula. Pero también estuvo ahí Claudio, ¿verdad? Claudio, que fue un emperador pues de cuerpo imperfecto, pero de mente muy capaz. Por ejemplo, Claudio inició la invasión de Britania. Claudio fue un gran emperador. Pues yo creo que muy malogrado por la leyenda negra, por la mofa, pero bueno, rehabilitado por algunos autores a posteriori. Lo cierto es que tanto Calígula como Claudio, como luego el sucesor de Claudio, su hijo adoptivo Nerón, pues los tres sufrieron a Agripina, que era un personaje también de mucho cuidado y especializada en los venenos. Y esto lo sabía muy bien su hijo Nerón, que tuvo que suprimirla antes de que ella le suprimiera a él por el veneno. Hay quien dice que la propia Agripina acabó con la vida de su marido, de Claudio, mediante ingesta de un plato de champiñones, de hongos, que a Claudio le gustaba mucho, y parece que ese día o esa noche, pues Agripina sazonó especialmente ella, personalmente ella, ese platito de hongos. Y Claudio, pues eso, claudicó. A Claudio le sucedió Nerón, un personaje pues excéntrico, extravagante, con ínfulas de músico y poeta, nacido en el año 20 después de Cristo, y que viviría un tiempecito. Más que en el 20, nació en el 37. El 20 es para el otro amigo, para nuestro Petronio. En el 37 después de Cristo vino al mundo Nerón. Nerón asombraría a propios y extraños. También le imputaron ciertas cosas en su leyenda negra, como por ejemplo, pues culpar a los cristianos del incendio de Roma. Bueno, pues vaya usted a saber qué ocurrió o quién puso la tea en los edificios romanos de aquel tiempo. Pero Nerón asumió, por fin, el título imperial en ese año 54 después de Cristo. Era muy joven y por tanto necesitaba asesores, muy buenos asesores. Y ahí estaba su mentor, su instructor, el gran Séneca. Y tenía otros versados en las lides culturales, cual fue el caso de Petronio. Este sí nació en el año 20 después de Cristo. Petronio ha sido considerado por muchos, entre ellos el gran Tácito, como árbitro de la elegancia. Petronio era un hombre pues de estilo consumado, con gusto a la hora de elegir vestimenta y con gran amor a la estética. Creaba grandes fiestas, grandes proezas visuales, sobre todo para su amado emperador, en principio, Nerón. Nerón, como ya sabéis, dio mucho esplendor a Roma, por lo menos en sus 5 años. Esos primeros 5 años de mandato para Nerón están considerados como ciertamente brillantes. Pero yo, Nerón, eso del pan y circo, el pan en de circenses, lo llevó a la máxima expresión y concedió cereales gratuitos a su pueblo casi siempre hambriento. Pero además de cereales, es decir, trigo, pan, pues también creó grandes juegos. Las carreras de cuadrigas estaban a la orden del día, las luchas de gladiadores. Fiestas por toda Roma. El gran momento para el Imperio Romano, que aún debía crecer más. En este tiempo Nerón no es que tuviera grandes anexiones territoriales, esas llegarían con los emperadores hispanos, Trajano y Adriano, posteriormente Marco Aurelio. Pero Nerón estaba más empeñado en ver florecer su querida Roma. Y con su lira salía a los balcones de los palacios imperiales y tocaba mientras recitaba versos catastróficos, versos terribles. Pero claro, existía una orden promulgada por el imperator.
y esta era que todos aquellos que vieran con desagrado esos versos o esas músicas compuestas por su emperador, de inmediato partirían al exilio, rumbo al exilio. Y que tu emperador te mandara al exilio no era mala cosa, porque por lo general, cuando Nerón se fijaba en alguien, era para llevarle al cadalso o someterle al yugo implacable del cuchillo, de la gladior, de algún pretoriano. Transcurridos esos 5 primeros años de gobierno, Nerón empeoró ostensiblemente y empezó a ver conjurados en derredor. Lo cierto es que no pasaba un solo día sin que Nerón intuyera una conspiración contra su figura. Y muchos presuntos enemigos tuvieron que vérselas con el verdugo o tuvieron que aplicarse el suicidio a fin de mantener intacto su orgullo, su estima o su imagen, su prestigio social. En el año 66 después de Cristo, la cosa se agravó, porque aquí incluso el llamado Pisón encabezó, ahora sí, una conjura real para provocar la destitución de Nerón o acaso el propio magnicidio. En dicha conspiración se encontraban pues algunos personajes relevantes, y aquí viene el asombro. Ahí estaba Séneca, disconforme con la actitud de su pupilo, de su anterior pupilo, ahora casi pues muy mal criticado, muy mal comentado en círculos íntimos por el propio Séneca, por este filósofo cordobés universal. Pero también estaba Lucano, y curiosamente en esa conspiración surgió el nombre de Petronio. ¡Oh dioses! El gran asesor, el gran consejero cultural, el hombre que tanto le había adulado, el hombre que tanto le había ensalzado, aquel que le había comparado con los dioses. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Por qué tú, Petronio, me has traicionado? Petronio, el árbitro de la elegancia, el gran maestro de ceremonias, el hombre que había escrito el Satiricón, la primera novela con tintes de comedia, modelo para las que vinieron después, una obra divertidísima, en un latín culto, pero que tampoco rechazaba utilizar términos coloquiales para diálogos muy sustanciosos. El Satiricón es la primera gran novela de nuestra civilización. La verdad es que te ríes muchísimo, lo pasas muy bien, sobre todo por la inteligencia, por la lucidez de Petronio en esas, en los textos que se conservan, no se conserva íntegro. Pero bueno, el gran autor del Satiricón frente a Nerón, el implacable, el irresponsable, el errático, el loco, el enajenado Nerón. Con presteza circularon las órdenes para que se apresara a los sediciosos, a los conjurados. Estos, enterados de lo que les podía venir, pues optaron en su mayoría por el suicidio. Séneca, Lucano y Petronio, por supuesto, no iba a consentir que ese petimetre le apresase o le ejecutase de mala manera. Por tanto, Petronio reunió a sus allegados, convocó a todos a un gran festín, preparó las mejores viandas, nouvelle cuisine, se dijo entonces. Todos cenaron gustosos, todos conversaron con su anfitrión, y en un momento dado de aquella noche, Petronio se retiró a sus aposentos, no sin antes dejar una carta escrita para la posteridad, para la risa de todos. Y es que fue elegante hasta el final. Pero se quiso desquitar, ya sabiendo que iba a perder la vida. Antes de segar esas venas, dejó muchas cosas escritas contra su enemigo, contra Nerón. Y frases lapidarias como aquella de: puedo tolerar muchas cosas, pero jamás toleraré tus versos infames. Y Petronio se quitó la vida. Tenía 46 años. Y desde luego dejó muy buena imagen. Y tan buena prensa creó que todos desde entonces le tacharon como el ser más elegante que dio el Imperio Romano.
En cuanto a Nerón, falleció 2 años después, con 31. Y bueno, la verdad es que nada hay que hablar ya de Nerón, porque, por desgracia para él, todo se sabe.